Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, que nos amas, hoy también te damos gracias por habernos reunido en este lugar para alabarte y también para aprender tu palabra. Esta hora pedimos que el Espíritu Santo, el Señor, esté con nosotros para abrir nuestros corazones y también permítenos tu poder, fuerza y sabiduría para que la palabra de Dios sea sembrada en el espíritu de cada uno y también para que podamos andar en esta palabra. En el extranjero hay mucha obra de predicación del Evangelio gracias a tu obra. Te damos gracias por habernos permitirnos esto y también te pedimos que obres más fuertemente para que el Evangelio sea predicado más fuertemente. En Hong Kong, el pastor Juan Ri ahora está predicando el Evangelio. Te pedimos que estés con él y también con todos los hermanos que lo están acompañando y con todos los que están escuchando tu palabra. Ayúdalos. Ahora estamos en el fin de este año. Queremos reflexionarnos acerca del año pasado para planear bien para el año que viene, conforme a tu voluntad. El día de hoy encomendamos todas las cosas en el Espíritu Santo para que nos permita la palabra necesaria a cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 28. Capítulo 28, versículo del 10 al 22, se los leo. Génesis capítulo 28, versículo del 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El versículo 22, vamos a leerlo juntos. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
El pastor Juan Ri ahora está en Hong Kong dando el seminario, por eso estoy aquí. En lugar de la alabanza del día de hoy fue Mi alma está en paz. Fue una alabanza acerca de la paz, pero hablamos ahora del diezmo, entonces no sé si este tema rompa la paz de algunos hermanos. Pero si ponen atención a la palabra de hoy, entonces vamos a poder entender por qué Jacob dio este voto a Dios. Esto tiene que ver con nosotros también. Jacob en realidad no podía recibir la bendición de la primogenitura, pero la recibió. Jacob era sombra de la salvación de los gentiles. En la Biblia, desde Romanos capítulo 9 al 11, habla de la relación entre los judíos y los gentiles. Entonces, originalmente, Esaú era el primogénito de Isaac, sobre el cual todo tipo de bendición había sido prometido, pero esa bendición fue dada al final a Jacob. El pueblo de Israel también, como el pueblo escogido de Dios, para el pueblo de Israel todo tipo de bendición había sido prometido, pero de la misma manera que Esaú vendió su primogenitura por un guisado, el pueblo de Israel por cosas carnales y del mundo rechazaron a Cristo. Entonces, Jacob, que no merecía la bendición, al final recibió. De la misma manera, los gentiles que no merecíamos, recibimos la salvación. Entonces, en Romanos capítulo 9, ahí podemos entender, Esaú se refiere a judíos, el pueblo de Israel. Y Jacob se refiere a los gentiles. Sin obra, los gentiles son justificados. Jacob es la sombra de esto. Entonces, Jacob es la sombra de la salvación de los gentiles y de nosotros. Entonces, el día de hoy, con el tema del voto de Jacob y la casa de Dios y el diezmo, vamos a aprender la palabra. Entonces, ¿por qué Jacob dio este tipo de voto? Hoy vamos a aprender la palabra para entenderlo. Primero, Génesis capítulo 25, vamos a buscarlo en la Biblia. Génesis 25, versículo 27. Capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Seguramente habrán escuchado mucho acerca de Esaú y Jacob. Pero Jacob recibió la bendición de Dios y fue perseguido por Esaú. Y cuando estuvo dormido, acostado, tomando una piedra por cabecera, vio en su sueño una escalera que llegaba al cielo y recibió la bendición de Dios y después hizo un voto ante Dios. Entonces, según el orden de tiempo de la Biblia, les voy hablando. Versículo 27, Isaac tuvo hijos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo hijos, y desde el vientre estuvieron peleándose. Y Esaú salió primero. Jacob quería salir primero, pero no lo pudo, ¿verdad? Entonces, agarró el calcañar de su hermano mayor. Y por lo mismo, su nombre fue Jacob. Entonces, por cuestión de segundos, Esaú fue hermano mayor y Jacob hermano menor. Entonces, los niños crecieron. Y Esaú fue diestro en la casa.
Por eso fue hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Varón quieto, dice aquí. El hombre quieto, tranquilo, manso, pacífico, ordinario, que no tiene muchas cosas extraordinarias que sobresalgan. A eso se refiere. Esaú era muy masculino, tenía mucho pelo en su cuerpo y muy macho, y era bien diestro en la casa, muy excelente. Esaú era hijo de Isaac, entonces cuando fue creciendo, seguramente habrá escuchado acerca del Dios de Abraham y Dios de Isaac. Entonces, al principio, cuando estaba niño, ponía atención a su palabra, a la palabra de su padre, y habrá pensado muchas cosas por haber escuchado mucho acerca de Dios. Y también seguramente habrá entendido la importancia y la gravedad de la responsabilidad de la primogenitura. Pero pasando más el tiempo, él salía más al campo, cazando los animales, hasta ser un hombre diestro en la casa. Para ser un diestro en la casa tenía que salir mucho al campo y también tener mucha experiencia de caza, ¿verdad? Entonces, Esaú fue hombre del campo. Esaú procuraba el mundo de afuera, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, pasando más tiempo con su madre, meditaba una y otra vez lo que su padre le contaba, y su fe fue creciendo poco a poco. El hombre originalmente fue creado para tener el espíritu, alma y cuerpo. El hombre no tiene solamente la carne, tiene el espíritu. Tiene el espíritu, alma y cuerpo. Entonces el hombre, por tener el cuerpo, puede procurar con mucha diligencia el mundo de afuera. Y por tener el alma, puede procurar su mundo mental. Y por tener el espíritu, también puede procurar las cosas de Dios. Muchas personas piensan que la carne es el todo, pero el hombre tiene el espíritu, el cual es más importante que la carne. Y no solamente tiene esta vida, sino también el mundo eterno que viene después de morir. Esaú procuraba mucho el mundo de afuera, exterior. Mientras lo hacía, fue muy experto en las cosas visibles. Salía mucho al campo procurando las cosas del mundo, entonces seguramente habrá tenido mucho conocimiento acerca de su alrededor. Por ejemplo, dónde hay muchos animales para cazar, o cuáles son las técnicas para cazar, las características de los animales, y también habrá corrido muy rápido, ¿no? Muy hábil en usar su arco, cosas así, ¿verdad? Entonces, procurando mucho el mundo de afuera, al final fue el rey de Edom. Entonces, procuraba mucho el mundo de afuera, procurando las cosas visibles del mundo para sentir su satisfacción. En cambio, Jacob era hombre quieto. Cuando su padre le hablaba, él ponía atención para meditar una y otra vez en lo que su padre le decía, y seguramente habrá entendido, Dios, qué tan grande y magnífico es. Poco a poco habrá ido entendiendo. Entonces, su anhelo a Dios fue creciendo poco a poco para recibir la bendición de Dios. Solamente por la bendición de Dios él era satisfecho. Y después, cuando Esaú y Jacob se reencontraron, ellos hablaron de su satisfacción y su contenido fue completamente diferente del uno al otro. Génesis capítulo 33, versículo 9, vamos a buscar en la Biblia. Después de pasar mucho tiempo, Esaú y Jacob se encontraron de nuevo. Capítulo 33, versículo 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo.
Esaú dijo, Jacob tenía mucho ganado. Entonces, apartó una parte para regalarle a Esaú. Entonces Esaú viendo eso dijo, hermano mío, suficiente tengo yo, sea para ti lo que es tuyo. No me importa. Tenía muchas cosas porque era rey de Edom. Yo ya tuve suficiente éxito. Pero aquí dice, suficiente tengo yo. Aquí falta la palabra Dios. Versículo 11, veamos 11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Jacob también dijo que estaba satisfecho, suficiente tenía. Y dice, Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Dios me ha hecho gracia, me ha hecho merced. Entonces, suficiente tengo, he recibido rebosando. A eso se refiere. Pero Esaú dijo, suficiente tengo yo, pero falta la palabra Dios. Los dos tenían lo suficiente, pero por diferentes cosas. Jacob había recibido la gracia abundante de Dios. Salmos capítulo 17, vamos a buscar en la Biblia. Salmos 17. Versículo 14. 17, versículo 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Cuya porción la tienen en esta vida. Hay gente que piensa que esta vida es el todo. Esaú también. Procurando las cosas materiales de este mundo, estaba satisfecho. Era un tipo de persona así. Sepárame de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y la gente del mundo, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos. Cuando ven que a sus hijos les va bien, entonces están satisfechos. Y aún sobra para sus pequeñuelos. Para que sus hijos sufran menos, lo menos posible, ellos quieren ganar más, lo más posible para heredar a sus hijos. Con ese tipo de esperanza ellos llevan su vida. Versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este salmista supo que esta vida no es el todo, sino que existe el mundo eterno venidero en donde está Dios. Entonces, no me importa cómo viva la gente del mundo. Yo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando venga el Señor, cuando resucite, será glorificado como Dios, como el Señor. En el seno de Dios vivirá para siempre. Con eso estaba satisfecho. Entonces, lo que le da la satisfacción es muy diferente a él. Esaú era diestro en la casa, procuraba mucho las cosas del mundo. Si revisamos bien el mundo, hay muchas personas, va creciendo el número de las personas como Esaú. Encima, incluso entre los que tienen la fe, va creciendo el número de las personas como Esaú. Esaú era diestro en la casa, el hombre del campo.
Con mucha diligencia cazaba los animales. En el campo pasaba todo su tiempo cazando los animales y disfrutando así. Su diversión era eso. Con mucha diligencia corría. Entonces miren, esta generación, hay muchas cosas codiciables a los ojos, codiciables para hacer sabio al hombre. Procura muchas cosas de este mundo, de la tierra. Hay mucho tipo de ropas también, ¿verdad? La civilización se ha desarrollado al máximo en nuestro tiempo. Hay mucho entretenimiento, muchos tipos de juegos y hay mucha variedad de alcohol también, ¿verdad? Hay muchas comidas ricas también. Entonces, nuestra generación procura las cosas de afuera, las cosas visibles del mundo. Y así pasan todo su tiempo. Así es nuestra generación. Se han desarrollado muchos medios de transporte también, entonces hay personas que viven con este tipo de diversión, este hobby, ¿verdad? Van viajando de un lado al otro. Entonces, viajando, pasan mucho tiempo procurando las cosas visibles a los ojos, ¿verdad? Pero si revisamos bien, con cuidado, este hombre también es como Esaú, él también es como Esaú. Los que van a la iglesia también son como Esaú. Hay muchos programas de la televisión también, ¿verdad? Muchas películas. ¿Qué has hecho en el mundo después de morir cuando uno vaya ante Dios? ¿Tú qué has hecho? Yo estaba cambiando los canales. ¿Tú qué has hecho? Yo estaba viajando a muchos lugares, procurando solamente las cosas de afuera, ¿verdad? Del mundo. Entonces así son como Esaú. Hay muchas personas que se congregan en iglesias, ¿verdad? Pero ¿en qué invierten todo su tiempo? En las cosas visibles a los ojos. En esas cosas invierten todo su tiempo. Pero Jacob era diferente. Jacob era hombre quieto. Entonces, cuando su padre le hablaba, y Isaac, según la Biblia, era un hombre excelente, ¿sí o no? Dios de Abraham y Dios de Isaac. Isaac era hombre de Dios. Entonces a sus hijos seguramente habrá contado quién es Dios, ¿verdad? Muchas veces les habrá contado. Pero cuando el padre contaba por su amor, ¿no?, a Esaú y a Jacob todas las cosas beneficiosas para la fe, Esaú, cuando era niño, seguramente habrá puesto mucha atención a la palabra de su padre. Seguramente habrá puesto atención. Pero cuanto más pasaba el tiempo en el campo, ¿verdad? Entonces, cuando su padre le contaba, él que habrá pensado, ¿cuándo termina él? ¿No? ¿Cuándo terminará? Yo tengo que salir a campo para cazar a los venados y también a los conejos. Habrá estado pensando muchos así, ¿no? Entonces, terminando, inmediatamente habrá salido a campo. Entonces, habrá escuchado la palabra de su padre, pero no habrá tenido tiempo suficiente para meditar. Escuchaba, pero lo que escuchaba no entraba hasta su corazón. Entonces, al principio, la primogenitura era muy grande para él. Pero cuanto fue pasando más y más el tiempo, el espacio que ocupaba la primogenitura en el corazón de él fue disminuyendo poco a poco. ¿Hasta qué grado? Hasta que la vendió para comer un guisado. Hasta ese nivel. Rechazó esa bendición. Jacob, en cambio, habrá meditado una y otra vez en lo que su padre le decía. Entonces, por medio de la meditación y pensar mucho, Dios fue siendo más y más grande en su corazón. Tan grande que se ha convertido en el todo de su vida. Si yo hubiera nacido un poquito más temprano, habría sido el primogénito
Entonces habría sido Dios de Abraham, Dios de Isaac y en lugar de Dios de Esaú, habría sido Dios de Jacob. Pero solamente por cuestión de segundos no puedo recibir esta bendición. ¿Cuánta angustia habría sentido? Entonces él tenía ese anhelo ardiente de ser el primogénito. ¿Por qué tuvo ese anhelo? Porque se puso a pensar, tuvo pensamiento. Si revisamos nuestro año pasado, habremos escuchado mucha palabra hasta ahora. Algunos, escuchando la palabra, repasa una y otra vez, meditando en ella, para que la palabra fuese grabada en el corazón. Pero también hay otras personas demasiado ocupadas. Pueden tener varias excusas, ¿verdad? Por tener tantas cosas que hacer. Escucharon mucha palabra, pero ninguna palabra fue grabada en su corazón. Entonces, en el Señor pueden tener ministerio, pero por su ministerio sienten presión y quieren arrojarlo cualquier momento. Están buscando oportunidad. No sé si hay algunos hermanos así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leer rápido y leer y meditar? Leer rápido es como pasar muy rápido con un coche, ¿verdad? Sin ver el paisaje. Pero leer es como correr a una velocidad normal para ver también paisaje. Pero meditar es quedarse en un lugar para observar bien el paisaje hermoso, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la Biblia, leer muchas veces rápido, sí, también sería necesario a veces, pero leer con mucho cuidado es mucho mejor, ¿cierto? Y lo que es mucho más mejor que leer normalmente es meditar, como Jacob, concentrándose en un capítulo de la Biblia, leer una y otra vez, hasta que la palabra sea grabada, escrita en el corazón de cada uno. Si hubiéramos hecho esto, entonces un año tiene 52 semanas. Si hubiéramos meditado una y otra vez cada palabra escuchada para que fuese grabada en nuestros corazones, entonces al final de año, ¿qué habríamos pensado? Señor, por favor, dame un ministerio, un servicio en la iglesia, yo haré cualquier cosa. ¿No? Habríamos querido hacer algún servicio en el Señor para ser utilizado por el Señor, ¿cierto, no? Y si hubiera querido ser utilizado más preciosamente por el Señor, entonces también habría sido posible que el Señor le haya guiado a más almas que habrían sido salvas. El hombre quieto, dice la Biblia. En el Apocalipsis capítulo 16 sale una expresión así: 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ranas son anfibias. Anfibios. Viven en los dos lugares, ¿verdad? El diablo es el espíritu de división. Cuando obra el Espíritu Santo, divide todas las cosas entre la verdad y la falsedad. El Espíritu Santo es el espíritu de separación, de división. Pero el diablo es el espíritu de negociación. Todo queda confuso. Ya no puede pensar bien porque hace demasiado ruido este diablo. El Espíritu Santo, en cambio, hace que el corazón sienta tranquilidad, en silencio. Entonces, cuando uno está en mucho ruido, no puede oír la voz de Dios. Pero cuando está en tranquilidad, puede escuchar la palabra que el Espíritu Santo le da en el silencio. A pesar de que haya muchas dificultades, si tiene su corazón bien tranquilo, entonces puede entender que Dios es mucho más grande que la dificultad actual, ¿verdad? Entonces puede llegar a creer que Dios puede ayudarlo. Para que esto sea posible, hay que tener el corazón tranquilo, quieto. Hay que estar en silencio. Jacob era un hombre quieto. Entonces, la importancia de primogenitura fue creciendo más y más en su corazón y al final recibió la bendición de Dios. Génesis capítulo 25
Vamos a volver a Génesis 25. Versículo 29. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. El versículo 32 que sigue es muy importante. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? En el campo, él estaba cazando. Y llegó al punto de morir. Sentía que moriría. Y justo encontró que Jacob estaba guisando, muy rico. Entonces le dijo: hermano, dame ese guiso, pero no gratis. Hermano mayor, Esaú, yo siempre te he dicho que me vendieras la primogenitura, ¿verdad? Entonces véndemelo. Esaú ahora está muy concentrado en las cosas, en la comida, ¿verdad? Entonces dice: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Aunque uno llegue a un punto de morir, hay cosas que jamás tiene que vender. Hay cosas que uno puede ceder y hay cosas en las que jamás tiene que ceder. La primogenitura tiene que ver con la bendición eterna de Dios. Era mucho más importante que la vida carnal. Pero dijo: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo, júramelo. No me basta la palabra solamente, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció. No solamente la tuvo ligera, sino la despreció. Eso no me importa, así él decía. ¿Por qué llegó a suceder esto? ¿Por qué en la Biblia está escrito esto? Porque no son cosas ajenas. En nuestra vida cotidiana también. Si ponemos un poquito más atención a la palabra y si tenemos un poquito más cuidado, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no tenemos que vender, pero por cosas tan insignificantes, este año también habremos perdido muchas bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba demasiado ocupado, corriendo de un lado al otro. En 1 Corintios 7 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por supuesto que tenemos que hacer cosas de este mundo también, tenemos que trabajar, pero somos siervos del Señor, somos del Señor. El Señor nos ha comprado por precio. Esaú perdió su primogenitura. Perdió la bendición del primogénito. En la Biblia sale así. Entonces, vendió la primogenitura. De hecho, qué pobrecito, ¿verdad? Primero de Reyes, capítulo 9, vamos a buscar en la Biblia. Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 9. Versículo 10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto
cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Y Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Aquí el rey de Tiro, Hiram, fue el que ayudaba muy activamente a Salomón cuando él estaba construyendo el templo de Dios y su palacio. Entonces, como recompensa, el versículo 11 dice: dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y luego el rey Hiram fue a la tierra de Galilea para verla, pero en el versículo 12 dice que no le gustaron estas ciudades. Entonces dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? ¿Por qué me has dado algo tan insignificante, algo tan sin precio, sin valor? Y por eso puso nombre Kabul. Kabul, esta palabra tiene el significado de insignificante, sin mucho valor, asolado. Entonces recibió esta tierra, pero la tierra no le gustó a Hiram. Y por eso a Salomón le dijo: oye, quédate con esa tierra, no me importa. Entonces Salomón otra vez la recibió. Segundo de Crónicas, capítulo 8, vamos a buscar en la Biblia. Segundo de Crónicas 8, capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Hiram recibió 20 ciudades, pero no le gustaron. Pensó que eran muy insignificantes, entonces se las devolvió a Salomón. Pero ¿qué ciudad? Galilea, ¿verdad? 20 ciudades. ¿Dónde estuvo obrando Jesús mayormente? La tierra de Galilea, ¿verdad? Galilea. Jesús se llamaba Jesús de Nazaret de Galilea. En Isaías capítulo 9, según Isaías 9, Jesús había de obrar mayormente en la tierra de Galilea, ¿verdad? ¿No? De gentiles. Era una tierra muy importante, pero a Hiram no le gustó. Él pensaba que esa tierra era muy insignificante y sin valor. Pero se hubiera quedado con esa tierra, ¿verdad? ¿Para qué se la habría devuelto a Salomón? Si él hubiera sabido la historia, ¿no? En nuestro tiempo, si hubiera revisado la historia pasada, entonces se habría quedado con esas ciudades, ¿verdad? Habría entendido la importancia de esa ciudad. Salomón se la dio, pero él no la entendía. Kabul, él dijo, insignificante, sin valor. Hermano, quédate con esa tierra, y se la devolvió. Esaú, primogenitura, quédate con esta. La cambió por un guisado, ¿verdad? Hiram, sin recibir nada, se la devolvió. No la quería. No tuvo ojos para ver. En nuestra generación, muchas personas no tienen ojos para ver a Jesús. Jesús es uno de los santos. Piensan que Jesús es alguien muy insignificante. En la época de Jesús, los judíos, ¿cuánto precio dio por Jesús? Cuando Judas Iscariote vendió a Jesús, dijo: ¿qué me queréis dar? Le dieron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata fue el precio de Jesús, y también era el precio de un esclavo de aquel tiempo. Entonces le pusieron ese precio de un esclavo. ¿Por qué? Porque no entendían. Los judíos no entendían que Jesús era el centro de la Biblia, el centro de Israel, y el más importante, pero lo rechazaron. Entonces, no solamente ellos son necios,
nosotros también podemos ser tan necios. Por cosas tan insignificantes podemos arrojar lo importante, la bendición. Jacob era el hombre quieto. Pensaba mucho en Dios. Y por eso Dios fue siendo más y más grande en su corazón hasta llegó a ser el todo de él. Él anhelaba la bendición de Dios. Dios lo vio. Entonces le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Cuando él la recibió, Esaú estuvo muy enojado. Lo quiso matar. Entonces Jacob tuvo que huir, ¿verdad? Génesis 27, vamos a buscar en la Biblia. Génesis 27. Capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Después de que le fue quitada la primogenitura y la bendición del primogénito, Esaú estuvo furioso, muy enojado, y quiso matar a Jacob. Entonces, Jacob tuvo que huir a una tierra muy lejos, muy lejana. 28, versículo 10. Capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. La distancia entre Beerseba y Harán es muy larga. Entonces él tuvo que huir. Fue perseguido. Entonces seguramente habrá sentido mucha angustia en su corazón. Él tuvo que salir de su tierra, también alejarse de sus padres. Y estuvo muy solo. Estuvo perseguido. Habrá sentido mucha angustia en su corazón. Y estuvo muy cansado y exhausto. Versículo 11. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Ya se puso el sol, entonces quiso descansar y encontró una piedra adecuada para dormir. La tomó, la puso a su cabecera y estuvo acostado para dormir. Entonces tomó esta piedra, ¿verdad? Y esta piedra, un poco después aprenderemos, pero no era una cualquiera. La puso a su cabecera para dormir. Entonces, digamos que esta es piedra, la puso a su cabecera para dormir, ¿verdad? Y cuando se despertó, la puso por señal, la levantó y la ungió con aceite y dijo que esta piedra sería la casa de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la habrá levantado para ungirla y para decir que esta sería la casa de Dios? Aquí tiene un significado muy importante. Digamos que esta piedra es Jesús. La piedra, cuando estaba acostada, simboliza la muerte de Jesús. Jesús murió y resucitó. Esta piedra fue ungida, la piedra ungida. A través de esta piedra fue construida la casa de Dios. A través de Jesús, la casa de Dios está siendo construida. Jesús fue la cabeza de ángulo. Entonces, Jacob estaba en una situación muy difícil y puso esta piedra a su cabecera y estuvo dormido. Y vio algo maravilloso ahí. Aquí, el versículo 12. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra
en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Él estaba acostado, tomando esta piedra a su cabecera. Y en el sueño, vio una escalera que estaba apoyada en tierra, tan larga que su extremo tocaba en el cielo. Y también vio que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y en lo alto de esta escalera, él vio que Dios lo bendijo. El significado de esta palabra sale en Juan capítulo 1, ¿verdad? Vamos a buscarlo en la Biblia. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 51. Leamos juntos. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, Jesús. Jacob vio la escalera y en el Nuevo Testamento Jesús dice, ¿saben qué es esta escalera? Es Jesús. Jesús. Esta explica a Jesús. Así Jesús nos dio la explicación, la escalera. Encima de esta escalera Dios bendijo a Jacob. En lo alto de esta escalera que alcanzaba el cielo. Entonces, ¿qué significa el nombre Jacob? Vil, astuto, ¿verdad? Tenía mucha astucia para engañar a su hermano y también a su padre. Tenía mucha astucia. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo pudo recibir la bendición? No porque la merecía. En lo alto de esta escalera Dios lo bendijo, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún merecimiento para recibir la bendición de Dios. Solamente por Jesús recibimos la bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta escalera? Es Jesús. Explica Jesús. La escalera se usa para conectar los dos lugares que no tienen ninguna relación, ¿verdad? Dos lugares que no pueden ser relacionados. Son conectados por medio de la escalera. Eso es la característica básica de la escalera, ¿verdad? Y cuando uno sube la escalera, ¿cómo sube? ¿Cargándola? No, poniendo su pie encima de esta escalera, ¿verdad? Así es Jesús. Jesús es así. Jesús es nuestra escalera. Aquí dice que su extremo alcanzaba el cielo, ¿verdad? De la escalera. El hombre no puede alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en lo alto, altísimo. Y el hombre, después de Adán, está en medio de pecados. Y el pecador y Dios, entre ellos hay una gran distancia, una distancia muy larga. Dios está apartado de los pecadores. Y nosotros hemos nacido pecadores. Vivimos en medio de pecados. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar a Dios? No podemos alcanzar. Para llegar a ese lugar donde no podemos alcanzar, necesitamos la escalera. Cuando éramos niños, jugábamos con pelotas, ¿verdad? Y cuando la pelota se quedaba en el techo de alguna casa, ¿qué hacíamos? Llevábamos la escalera para subir, ¿verdad? De la misma manera, para alcanzar a un lugar que no podemos alcanzar, usamos la escalera. El hombre no puede alcanzar a Dios. Por esa razón, ¿quién ha sido la escalera para conectar entre Dios y el hombre? Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús fue Dios y al mismo tiempo fue hombre. Entonces puede ser el mediador como la escalera. Jesús fue el mediador. Vamos a buscar en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
capítulo 2, versículo 5. 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jacob vio una sola escalera, no vio dos. Solamente vio una. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es la única escalera. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la única escalera. Y cuando uno sube la escalera, la pisa, ¿verdad? La pisa. ¿Cómo llegamos al cielo nosotros? Poniendo nuestros pies encima de la gracia de Jesús, subimos al cielo. Como uno pisa la escalera para subir, de la misma manera, los que ponen sus pies encima de la gracia de Jesús pueden subir. Entonces ahora, ¿dónde estamos? ¿Estamos encima de la gracia del Señor? Es una cuestión muy importante para nosotros, ¿verdad? Romanos capítulo 5, vamos a buscar en la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Leamos juntos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros, por medio de Jesucristo, por la fe, hemos entrado en esta gracia. No solamente tenemos entrada por la fe, sino que ahora estamos encima de esta gracia. Nuestros pies están firmes encima de esta gracia. Si estamos firmes encima de la gracia, entonces somos bienaventurados. Por la obra perfecta de la sangre de Jesús, eterna redención. Redención perfecta, perdón perfecto, ¿no? Los que ponen sus pies encima de esta obra perfecta del Señor, los que están en la gracia por la fe, ellos son los que se glorían en la esperanza de la gloria de Dios. Ellos son los que están encima de la escalera. Los que están encima de la gracia tienen la gloria para ver el rostro de Dios. Pueden entrar al cielo, el lugar lleno de la gloria de Dios. Y nosotros también. Pronto, cuando venga el Señor, nosotros también seremos transformados gloriosamente como el Señor para ir al cielo eterno. Podemos tener gozo esperando, teniendo esta esperanza de la gloria de Dios. Jacob vio la escalera. Nosotros hemos visto a Jesús. Hemos visto que Jesús es nuestro único mediador. Entonces, el hombre tiene que confiar solo en Jesús para ir al cielo. Pero en nuestro tiempo han aparecido muchas escaleras falsas. Ponen otra cosa encima de la obra de Jesús, entonces se convierte en otro evangelio. Y si uno confía en otro evangelio, será maldito. Ningún hombre famoso puede ser confiable para nosotros. Nosotros tenemos que confiar solamente en Jesús. Entonces, Jacob puso esta piedra a su cabecera para dormir. En ese lugar, vio la escalera. Ahí, en lo alto de esta escalera, lo bendijo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a verlo otra vez. Génesis, capítulo 28. Versículo 12. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Su extremo tocaba en el cielo. El versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Esta escalera alcanzaba el cielo.
Y ahí, donde alcanzaba el cielo, ahí en lo alto de esta escalera, Dios dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Así lo bendijo. Jacob cuando recibió esta bendición. ¿Por qué el hombre como Jacob pudo recibir la bendición? No porque la mereció. Entonces, confiando en la escalera, en lo alto de esta escalera, Dios bendijo a Jacob. Nosotros no tenemos el merecimiento para recibir la bendición de Dios. ¿Por qué nosotros somos benditos entonces? Porque tenemos la conexión con Jesús. Confiando en Jesús, Dios nos bendice. Efesios capítulo 1, vamos a buscar en la Biblia. Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios puso toda bendición espiritual en Cristo, en Jesús. Entonces los que han entrado en Cristo por la fe, por Cristo, pueden recibir todo tipo de bendición espiritual. Los que están en Cristo, por la obra de Cristo, sus pecados son perdonados. Y por la obra de Cristo reciben el Espíritu Santo. Por la obra de Cristo son hijos de Dios. Por la obra de Cristo son coherederos con Cristo. Y por la obra de Cristo son esposa de Cristo y también recibirán la bendición eterna. Jacob también. Por Cristo recibió la bendición eterna. Génesis 28. Vamos a revisar qué tipo de bendición recibió. Versículo 13. La primera bendición. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, la tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Primero, fue una promesa acerca de la tierra. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. La promesa acerca de la herencia, heredad, la tierra. Nosotros, por medio de Jesucristo, hemos recibido la salvación. Nosotros vamos a recibir una bendición más grande que la de Jacob. Y por Jesucristo, llegamos a tener esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En 1 Pedro está escrito así. Tenemos herencia en el cielo, en los cielos. Ahí, en el cielo eterno, en el cielo nuevo y tierra nueva tenemos nuestra herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Salmos 16 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahí está heredad hermosa. En Salmos 37 dice, conoce Jehová a los dioses de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre, la heredad eterna. Jacob recibió la promesa de la tierra. Israel, cuando salió de Egipto, Dios preparó la heredad que se llama la tierra de Canaán. De la misma manera, para los cristianos salvos hay heredad para los santos. En el cielo, la promesa acerca de la heredad. Y versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Toda la tierra, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Jacob, tú serás el puente de la bendición. ¿Qué quiere decir? Tú eres una bendición. Por ti, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jacob, recibiendo la bendición de Dios, se convirtió en bendición. Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. En inglés dice a blessing. Tú eres bendición, serás bendición. El hombre fue criado para recibir la bendición de Dios originalmente. La palabra bendición sale por primera vez en toda la Biblia en Génesis capítulo 1. Después de crear al hombre, lo primero que Dios le dio fue la bendición y Dios los bendijo, así está escrito. Pero por pecado, esta bendición fue perdida. Primera de Timoteo capítulo 6 dice, el bienaventurado. Dios es la bendición misma. Y esa bendición vino al mundo de tiempo, el cual es Jesús. Jesús es la bendición. Entonces, durante los 3 años y medio que Jesús recorría la tierra de Israel, podemos decir que la bendición, la misma bendición, recorría la tierra. Entonces, los que se acercaban a Jesús, los que tenían la relación con Jesús, recibían la bendición también. Los que se alejaban de él, no recibían la bendición. Abraham, tú serás bendición. Los que tenían relación con Jacob, podían recibir la bendición. Tú serás bendición. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, durante todo el tiempo que Jacob vivía, en realidad podemos decir que la bendición misma recorría la tierra. Los que se acercaban a Jacob recibían la bendición. Y los que se alejaban de Jacob no recibían la bendición. Los salvos entonces también somos bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor mismo es la misma bendición. Y el Espíritu del Señor está en los santos, en los salvos. Los cristianos somos bendición. Aquí encuentro a muchas bendiciones aquí, ¿eh? Entonces, los cristianos salvos, cuando caminan, las bendiciones están caminando. Y si quieren recibir la bendición, entonces ¿qué hay que hacer? Cuando hacen una reunión de célula o distrito, vienen muchos miembros de esa célula o distrito, ¿verdad? Entonces, vienen muchas bendiciones a su casa. Es una manera muy fácil de recibir la bendición. Si tratan bien a los salvos, entonces serán benditos. Los que esperan que a la iglesia le vaya bien, serán benditos también. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar en donde están muchas bendiciones. Jacob, tú serás bendición. Ser bendición es una bendición muy grande, ¿verdad? Que será el puente de la bendición. Esta es la bendición que Dios le dio. Entonces, los que se oponen contra la iglesia, después nos damos cuenta que no reciben ninguna bendición. Los que tratan mal a los salvos, si revisamos su postrimería, nos damos cuenta que no reciben ninguna bendición. Nosotros también, al recibir la salvación, nos acercamos a los salvos. Por eso fuimos salvos también nosotros, ¿verdad? Y ahora, siguiente bendición. Versículo 15. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La bendición acerca de Emmanuel. Yo jamás me alejaré de ti. Te guardaré. Yo estoy contigo, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré. Jamás me alejaré de ti. Dios le prometió así. Los salvos, nosotros, los que tenemos la conexión con Cristo, tenemos esta promesa, que el Señor jamás se alejará de los salvos. Hasta el fin acompañará. Por eso, Dios estuvo con Jacob, siempre estuvo con él. Después de esto, Génesis capítulo 31, vamos a buscar en la Biblia, versículo 5. Jacob dijo así, 31, versículo 5.
Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Jacob, por su suegro Labán, sufrió mucho, tuvo muchas aflicciones, pero a pesar de todo eso, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Dios estuvo con él. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob dice, Dios ha estado conmigo. Dios cumplió su promesa. Y vamos a volver al capítulo 28, versículo 15. Capítulo 28, versículo 15. Junto con esta promesa de estar con él, en el versículo 15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios protegió la protección. Tal como había prometido, Dios protegió a Jacob. Y te guardaré y volveré a traerte. Dios prometió su guía. Y volveré a traerte a esta tierra. Te guiaré. Dios le prometió que él no se perdería en el camino de su vida. Dios le guió la vida de Jacob. Entonces, Dios lo guió para que fuese entrenado en la casa de Labán durante 20 años. Y después lo guió para que saliera de ahí y lo guió hasta el río Jabó. Y ahí Dios lo circuncidó, su carne. ¿Para qué? Para cambiar su nombre a Israel, ¿verdad? Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cumpliré todo lo que te he permitido, todo lo que te he prometido. Dios prometió la prosperación. Hasta que fuese el hombre digno de recibir la bendición de Dios. Dios no se alejó de él. Y cumplió todo lo que Dios había prometido a Jacob. La convirtió en la vida bendita. No te dejaré. Entonces, Jacob escuchó estas promesas de Dios. Esta bendición de Jacob es la nuestra también, ¿no? Nosotros también anhelamos la gracia de Dios y hemos recibido la bendición de la primogenitura. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y basándonos en la cruz, hemos recibido la promesa de la bendición inefable. Jacob, después cuando se despertó, en el versículo 16, dijo, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El versículo 18, leamos juntos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Aquí, la piedra que había puesto de cabecera, en ese camino tan angustioso de la vida, en el lugar donde sentía más soledad, puso esta piedra para su cabecera y durmió. Y ahí en ese lugar vio la escalera. Esta piedra no era una cualquiera. Fue la que le hizo experimentar a Dios. Entonces, ¿en dónde podemos experimentar, tener experiencias de Dios? Jacob puso esta piedra. Esta no es piedra, pero digamos, si Jacob, cuando puso esta piedra a su cabecera, ahí vio la escalera. Entonces, después la levantó, la puso por señal, la alzó. Esto nos da una lección muy buena a nosotros. La piedra fue la casa de Dios, ¿verdad?
Vamos a suponer que esta piedra es Jesús. ¿En qué lugar nosotros podemos experimentar la gracia, la gracia verdadera de Dios? Jacob vio la escalera en el lugar donde puso esta piedra a su cabecera, ¿verdad? Y esa misma piedra a la cabecera fue un pilar. Fue alzada la muerte de Jesús. Jesús, ¿por qué murió en la cruz? ¿Por qué derramó su sangre? Al entender esto, la puerta del cielo se abre, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo entre en uno, sin que el problema de pecado se haya resuelto, el Espíritu Santo no puede entrar. Y la única manera de solucionarlo es la cruz. Entonces, cuando uno entiende el significado de la muerte de Jesucristo, al entenderlo, al solucionar por completo el problema de pecado, el Espíritu Santo puede entrar. Entonces Jacob estuvo dormido y se despertó. Muy de la mañana se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. La piedra, ¿no?, que estaba acostada, la alzó, la puso como pilar, la levantó. Entonces vamos a imaginar, como un ejemplo, vamos a suponer que esta piedra es Jesús. Jesús murió y resucitó. Y Jacob ungió esta piedra. Esta piedra fue ungida. Fue ungida. Jesús, cuando vino al mundo, Dios ungió a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Isaías 61 también dice que Jesús fue ungido. Lucas capítulo 4 también testifica de esto. Vamos a buscarlo en la Biblia. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo del 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este testificado en Isaías 61, según Jesús, es Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesús fue ungido. Y por la obra, por el poder del Espíritu Santo de Dios, durante 3 años y medio obró, ministró, y murió y resucitó. Y dijo que esperara, ¿no?, a sus discípulos hasta que el Espíritu Santo viniera, ¿verdad? En Hechos 1:8 dijo: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a ver, la piedra fue ungida. Jesús fue ungido. Jesús, después de morir y resucitar, en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Los salvos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Los salvos también fueron ungidos. Vamos a buscar en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22. Leamos juntos.
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha ungido, dice aquí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es una garantía de que vamos al cielo. Entonces, aquí dice, describe como ungir, el recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? El ser ungido se refiere a recibir el Espíritu Santo. Vamos a buscar otro versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Al creer en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Hemos sido ungidos. Al recibir el Espíritu Santo, conoce todas las cosas. Tiene la fuerza, el poder para entender todas las cosas. Entonces, poco a poco uno va entendiendo más y más acerca de Dios. Esta unción está en medio de nosotros los cristianos salvos. Capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. El Señor fue ungido. Jesús murió y resucitó. Y después dio la promesa de enviar al Espíritu Santo. De la misma manera, conforme a esa palabra, los salvos fueron ungidos al recibir la salvación. Y esa unción está en medio de los salvos para entender las cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo obra. Vamos a volver a Génesis capítulo 28 para revisar lo que dijo Jacob. Capítulo 28, versículo 22. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal, no otra piedra, esta piedra, la piedra que puso a la cabecera, fue levantada y fue puesta como señal. Y esta piedra que he puesto por señal, ¿qué será? Será la casa de Dios. Esta piedra será la casa de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es Jesús. Jesús. Por medio de Jesús, la casa verdadera está siendo construida. Vamos a buscar en la Biblia. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los religiosos judíos no reconocieron que Jesús era la piedra y la reprobaron. Pero Jesús, la piedra, ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús ha sido la cabeza del ángulo de la casa, la cual es la iglesia. Entonces los salvos por medio de Jesucristo hacen un grupo y así van formando la casa de Dios, la cual es la iglesia. Efesios capítulo 2. Vamos a buscar. Efesios capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesús ha sido la piedra, la cabeza del ángulo. Jesús es la piedra ungida. Nosotros también éramos piedras muertas. Al tener la conexión con Jesús, nos hemos convertido en las piedras vivas y así vamos formando la casa espiritual, la casa de piedras, la cual es la iglesia. Esta piedra será la casa de Dios. Jesús dijo, encima de esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia, ¿verdad? La escalera es Jesús. Por medio de Jesús se va edificando de verdad la casa de Dios. Entonces la iglesia, según la Biblia, es la casa de Dios. Ciertamente lo ha dicho así. Vamos a buscar en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús es Dios. Vino al mundo en carne humana, murió en la cruz, resucitó, ascendió y fue predicado a los gentiles. Después de la muerte y la resurrección, Jesús ha sido la cabeza del ángulo de la casa de Dios y es la cabeza de la iglesia. Esta casa, la casa de Dios, esta casa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, la casa. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En varias partes de la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. Entonces vamos a volver a Génesis capítulo 28. Capítulo 28 de Génesis, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Esta piedra nos hizo experimentar la cruz. Esta piedra acostada fue alzada y fue ungida. Y esta palabra es profética, ¿verdad? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. La escalera es la sombra de Jesús. Entonces, en el futuro, muy lejos, Jesús de verdad vino. Jesús murió y resucitó. Y Jesús fue ungido. Llevó su vida pública, el ministerio. Y de verdad murió y resucitó. Y en el día Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Entonces, de verdad, a través de Jesucristo, por medio de esta piedra, de verdad la casa de Dios está siendo edificada. Ahora también existe. Entonces aquí Jacob dice, en el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Aquí dice seguramente, en otra versión está escrita esta palabra, seguramente de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí podemos ver el corazón deciso de Jacob. ¿Por qué habrá hecho esa decisión? Él no merecía la bendición, pero recibió la bendición de la primogenitura. El cielo fue abierto cuando estuvo dormido teniendo esta piedra por la cabecera. El cielo fue abierto y recibió la bendición eterna de Dios. Entonces, entendió que Dios estaba con él y que le daría la bendición eterna. Entonces, estando completamente maravillado de esta gracia, dijo: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hizo esta decisión, el voto. Esta decisión fue hecha antes o después de las leyes, en la época de las leyes o antes de ella. El diezmo existió antes de la era de ley de Dios. Antes. El diezmo no pertenece a la ley. Existió antes de las leyes. El antepasado de la fe, Abraham, cuando encontró a Melquisedec, ¿qué hizo? Dio el diezmo, dando gracias a Dios por permitirle ganar la guerra, ¿verdad? Le dio el diezmo a Melquisedec. Entonces Jacob sí lo supo. Él también, después de experimentar a Dios, ciertamente, ciertamente, sin falta, apartaré el diezmo para ti. Así hizo esta decisión muy firme. Génesis capítulo 14. Así es el origen del diezmo. Capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí sale este acontecimiento que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo. El antepasado de la fe dio diezmo a Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? En la Biblia sale la explicación acerca de él. Vamos a buscar Salmos capítulo 110. Melquisedec sale en Génesis 14 y de repente otra vez sale en Salmos 110. Vamos a buscarlo. Salmos 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús, después de morir y resucitar, y ascendió y está ahora sentado en la diestra en el trono de Dios. A eso se refiere. Y ahora el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. David, cuando lo escribió, Israel tenía sacerdotes. A través de Abraham aparecieron 12 tribus y por medio de la tribu de Leví aparecieron los sacerdotes, este ministerio. Entonces, ¿por qué aquí mencionó el orden de Melquisedec? Sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que quiere decir? Solamente es la sombra. En hebreo sale la explicación que los sacerdotes de Leví eran sombra y Jesús era la imagen misma. El sacerdote verdadero es Jesús. El sacrificio también es Jesús. En Génesis capítulo 14 sale Melquisedec. Entonces,
Jesús es Melquisedec y también el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Este está como la cabeza de la iglesia, en la casa de Dios. Hebreos capítulo 7. Vamos a revisar esta explicación. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec permanece para siempre sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Jesús es sacerdote para siempre, ¿verdad? Melquisedec apareció por un tiempo y desapareció. ¿Quién es él? Jesús. Entonces, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham también tenía una posición muy alta, pero aún Abraham dio el diezmo a Melquisedec, a eso se refiere. Entonces, también los sacerdotes levitas también daban el diezmo a Melquisedec estando en Abraham. Hasta así podemos decir, a eso se refiere. Entonces, ¿quién es el sacerdote verdadero? El sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este sacerdote verdadero, eterno, es Jesús. Capítulo 7, versículo 17. Versículo 17 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso, el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es el sacerdote eterno, no según Leví, sino según el orden de Melquisedec. Este sacerdote, ¿dónde está? Hebreos capítulo 10, versículo 21. Versículo 21, leamos juntos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús. Esta piedra será la casa de Dios. Y ciertamente, seguramente apartaré el diezmo para ti. Jesús murió y resucitó, nos redimió nuestros pecados. Jesús, quien murió y resucitó, está como el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Entonces el diezmo no pertenece a la ley. Antes de que existió la ley, era el diezmo. Durante la ley la era de las leyes también daban los diezmos. Y Jesús también ciertamente dijo que no hay que desechar el diezmo. Mateo capítulo 23, vamos a buscarlo en la Biblia.
Mateo 23. Capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En cuanto a la ley, la justicia, la misericordia y la fe son más importantes que el diezmo. Pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El diezmo. ¿Dijo que hay que dejar de hacer el diezmo o no? Jesús dijo que no hay que dejar de hacer el diezmo. Pero algunos dicen, ¿no? El diezmo no es algo de obligación. La Biblia tampoco dice que hay que hacerlo obligado, pero ese versículo no se refiere a eso. Justamente esos versículos son más recordados, ¿verdad? Pero vamos a buscar en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 7. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia de Jerusalén sufría pobreza. Entonces, querían ayudar a la iglesia de Jerusalén. Se habla de esto. Entonces, las iglesias de los gentiles se pusieron de acuerdo para reunir un poco de dinero para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por padecimiento. Entonces, se habla de esto. De la misma manera que nosotros juntamos un poco de dinero para ayudar a las iglesias en África, ¿verdad? Durante la coronavirus, ¿verdad? Entonces dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino Dios, porque Dios ama al dador alegre. Esto no se refiere a las ofrendas especiales, sino se refiere a las ofrendas especiales, sino y no se refiere al diezmo. Pues Jacob tuvo un corazón muy bueno delante de Dios, que dijo, el diezmo apartaré para ti. Y esta decisión era muy hermosa delante de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios la escribió en la Biblia. Repasamos este año. ¿Y cómo hemos llevado nuestra vida delante de Dios en cuanto a las cosas materiales? Es una cuestión que ciertamente tenemos que reflexionarnos. Hay una gran diferencia en cuanto a la fe. Los que hacen el diezmo y los que no lo hacen, entre ellos hay una gran diferencia de fe, ciertamente. Nosotros hemos experimentado la muerte y la resurrección de Jesús. Hemos recibido una bendición mucho más grande que la de Jacob. Y estamos en la iglesia en donde el Señor está obrando como la cabeza, como el dueño de la iglesia. Y yo como el salvo. Si me pongo muy firme, deciso, para decir, Dios, yo también haré el diezmo, ciertamente, seguramente te la apartaré. Entonces, soy sabio. ¿Por qué? Porque Jacob vio la escalera que alcanzaba el cielo. Nosotros estamos viviendo en la tierra, pero la escalera alcanza el cielo. Y Jacob vio a Dios que estaba encima de esta escalera, ¿verdad? Entonces, pronto nosotros iremos al cielo. El lugar donde Dios está es el cielo. Y nosotros lo sabemos. Entonces, Dios es el que nos guía al cielo eterno, al mundo eterno. ¿Y cómo yo voy a pagar por esa gracia que he recibido de Dios? ¿No? Tenemos este anhelo, ¿verdad? Jacob lo tuvo, por eso hizo este voto. Entonces nosotros también. Pronto iremos al cielo eterno y ciertamente veremos al Señor. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hemos recibido este cuerpo de Dios. Y tenemos que utilizarlo bien para el Señor. ¿Y quiénes son los que aprenden bien en cuanto a la vida cristiana? En dónde está el material, en dónde está el tesoro nuestro, también ahí está nuestro corazón. Entonces no solamente hablamos del diezmo, tenemos que ser bien sabios, prudentes en cuanto a las cosas materiales. Tenemos que ser bien fieles en esto. Jesús ha dicho, ¿verdad? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Alguna iglesia están 500 miembros, entonces será una pregunta, ¿cuántos miembros dan diezmo? Y será la respuesta, en nuestra iglesia los 500 dan el diezmo. Ah, es cierto, ¿cómo puede ser posible? Ah, la mitad de los hermanos dan diezmo a la iglesia y la otra mitad Dios mismo se lo quita. Si damos el diezmo, de verdad, es una señal de que vivimos teniendo a Dios en el centro de toda nuestra vida. Entonces, en este año nuevo, ¿verdad? Como Jacob hizo este voto, yo también, nosotros hemos recibido la bendición, la gracia de Dios. Entonces, aquí se encuentra la palabra seguramente, seguramente. Génesis capítulo 28, cuando Jacob dio el voto, dijo, seguramente el diezmo apartaré para ti, para Dios. El Señor que nos ha salvado está en medio de nosotros, ¿verdad? Si no hubiera sido escrita esta palabra, seguramente habría sido muy bueno para nosotros, pero sí existe, sí está escrita esta palabra. Entonces, si llevamos bien nuestra vida de diezmo, entonces podemos aprender que así nuestra fe va creciendo, va desarrollándose. Entonces, ¿qué haremos? ¿Verdad? No tenemos que terminar escuchando la prédica solamente. Los que no hayan hecho el diezmo, ¿quieren probarlo? ¿Qué tal? Si empiezan a darlo, si tienen esta decisión en su corazón, vemos que Jacob fue ayudado por Dios, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos prudentes en cuanto a las cosas materiales, ¿no? Y al ganar un poco más de dinero, en este año nuevo vamos a invitar más a los hermanos, ¿verdad? Y vamos a usarlo bien para salvar a más almas, ¿cierto? No retengamos el dinero, sino que utilicemos bien el dinero. Echa tu pan sobre las aguas, de la misma manera que esta palabra, ¿no? Tenemos que usar bien el dinero. Es cierto lo que se dice, ¿verdad? Que el que tiene el espíritu salvo también tiene la billetera salva. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que usar bien el dinero para dar el diezmo a Dios. Entonces, también podemos usar el material bien para el Señor. Ciertamente es así. Entonces, espero que todos seamos así. Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado por tu sangre preciosa. Queremos servirte hasta que vengas, sirviéndote bien, haciendo tu obra bien que nos has encomendado. Te pedimos ayuda. Este año has estado con nosotros, has obrado a través de nosotros. Por todo esto te damos gracias. Este año que viene también te pedimos que obres más a través de nosotros. Ayúdanos. En Corea y también en el extranjero queremos predicar más el Evangelio. Te pedimos que nos utilices. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.